La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bien, pues estamos en Cara a Cara, les saludo con mucho gusto, yo soy Pablo Latapí, es este programa de análisis, de debate y sobre todo de diálogo sobre los temas que le interesan a usted aquí en la zona metropolitana, en la Gran Guadalajara y en el estado de Jalisco. El día de hoy pues tenemos la oportunidad de darle revisión a un tema que es muy sensible, que es el tema del transporte público, pero a la luz de lo que ha estado haciendo el Observatorio Ciudadano. Como usted sabe, después de la enorme crisis que se ha vivido en las últimas semanas, en los últimos meses en el transporte público aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno del estado tuvo a bien proponer que se instalara un observatorio ciudadano del transporte público, fundamentalmente integrado por ciudadanos, no cobran un sueldo, no son funcionarios públicos, pero para que ellos fueran los responsables de ver que avance y que mejore realmente el transporte público. Quedaron a cargo de este observatorio ciudadano Alberto Galarza, que es el presidente de la FEU, que está con nosotros. Alberto, bienvenido a Cara a Cara. Gracias, y como secretario quedó Mario Silva, del colectivo ecologista, que es un hombre que toda su vida se ha dedicado precisamente como activista a defender el tema de la movilidad aquí en la zona metropolitana. Ustedes son pues las cabezas del Observatorio Ciudadano. Ahí ya había compromisos puntuales, ¿no? Había días, había fechas. ¿Dónde estamos? Bueno, primeramente, don Pablo, gracias por la invitación al programa. Efectivamente, el tema del transporte público es una agenda que es compleja, pero que al final con la apertura de este espacio hemos podido trabajar en los temas que creemos que son importantes y sobre todo apremiantes en el tema del transporte público. Nosotros emitimos hace ya 2 meses y medio un paquete de recomendaciones, que eran 12 recomendaciones, que iban direccionadas a poder blindar a las víctimas del transporte público, ¿no? Si había un padrón de las víctimas, si existía un protocolo por parte de la Fiscalía y la Secretaría de Movilidad para el acompañamiento de estas víctimas en la cuestión de la reparación del daño. Temas como el prepago, ¿no? Que es la ventana para la modernización del tema del transporte público. Y que entiendo que era como la parte medular en este momento, ¿no? Como el primer gran paso a dar, el tema del prepago. Sí, claro, ¿no? Y nosotros en este tema del prepago lo que veíamos era que la ruta crítica debería apresurarse, ¿no? Porque necesitamos quitarle presión al operador de que sea chofer y que aparte sea cajero, ¿no? Entonces, a partir de este paquete de recomendaciones recibimos una respuesta por parte del gobierno, pero la respuesta por parte del gobierno fue también en un sentido mucho más amplia, porque no solamente fue una respuesta por escrito, sino que se armó una mesa, y en la mesa se dio contestación y sobre todo pudimos profundizar en las dudas y en los tiempos. Hoy sabemos que el prepago en la ruta crítica ya se empezó. Primero, ¿sí contestó en tiempo la autoridad del gobierno, la Secretaría de Movilidad? Contestó las recomendaciones, ¿no? En tiempo no lo sabremos decir, las recomendaciones tienen un plazo, ¿no? Pero al final contestan y se puede poner unos plazos para el prepago, para el padrón, para el reempadronamiento del tema de los dueños del transporte público, que ya comenzó, ¿no? Que era una recomendación por parte de la FEU, y se abre la discusión para armar el protocolo de respuesta en conjunto con el observatorio para las quejas del transporte público, ¿no? No basta con un call center, sino que a partir del call center, qué proceso se abre para que pueda haber una sanción real a las personas que están haciendo mal uso del transporte público, etc. Entonces, hay un tema en la agenda que es importante. Ya se está trabajando en los temas que el observatorio propuso. Y eso ya es una ventaja en un tema que estaba blindado para la sociedad en general, en un tema que se manejaba
con mucha corrupción, con mucha oscuridad en los temas, con poca transparencia, y que hoy podemos entrar a revisar los procesos y sobre todo a proponer cosas que puedan ayudar a modernizar. Pues entiendo que el 8 de junio era, por ejemplo, el primer plazo para tener más o menos una idea clara. ¿Qué pasó el 8 de junio? Bueno, nosotros hubo una reunión por parte de la Secretaría de Movilidad, llevaron a todo el staff de la Secretaría de Movilidad, no fue Ana Laura Chávez, fue Edith Rivera, directora de Transporte, fue el mismo secretario de Movilidad, y en una mesa junto con el observatorio comenzamos a hablar acerca de las recomendaciones que hizo el observatorio y qué respuestas tiene el gobierno para cada tema. El observatorio, una vez que tiene esta mesa, comunica cuáles observaciones creemos que están completas y cuáles no, ¿no? Entonces, ¿cuáles les falta todavía poner atención al gobierno en tal o cual punto, ¿no? Entonces, a partir de eso, comenzamos una agenda de trabajo en conjunto para poder acelerar los tiempos del tema de la modernización y sobre todo que se haga conforme los lineamientos que creemos que son importantes para la calidad del servicio. Bueno, antes de pasar puntualmente a las recomendaciones, ¿hubo alguna que se excusó el gobierno? Así es, Pablo, buenos días. Pues Mario. efectivamente la recomendación relacionada con el 20% de unidades adaptadas para personas con discapacidad, adaptadas desde una perspectiva integral, no solamente tener las rampas o los espacios adecuados para personas con discapacidad motriz, sino todos los tipos de discapacidad que existen. Lo que ocurrió fue que el reglamento se publica el 9 de noviembre del 2013 y el 12 de noviembre de ese mismo año se publica una fe de erratas diciendo que no es el 20% de unidades adaptadas, sino el 20% de asientos adaptados por unidad o especiales para personas con discapacidad. Entonces, eso fue un asunto que lo, digamos, detuvo, pero nosotros a su vez hemos señalado que aunque fuera el 10% que ya estaba en la ley, eso no se está cumpliendo en la mayoría de las rutas, eso no se está cumpliendo al interior del estado de Jalisco. Hoy día, aunque existan rutas que sí tengan esa cantidad por unidades, pues sabemos, según los datos que Pepe Gutiérrez de Red Ciudadana, uno de los organismos parte del observatorio, tiene, porque ha trabajado en el tema, sobre este asunto es que una persona con discapacidad motriz puede esperar hasta entre 3 horas y media y 4 horas a que una unidad adaptada pase para poderle dar el servicio. Entonces estas circunstancias no pueden ocurrir. Uno de los asuntos que se discutió más allá de si se adaptan o no, que estas que son de carácter inmediato tienen que ver con el incumplimiento de la ley. Por eso para nosotros el criterio es, no podemos como observatorio avalar que haya más tiempo para que estas cosas no ocurran. El tema de las unidades era uno, pero más adelante, ahorita que tú decías de la fecha del 8 de junio, había otras recomendaciones que tienen que ver con las normas técnicas que nos van a permitir ir modificando esta situación. Hay algunos avances ahí en ese sentido que vamos a platicar, pero sí, efectivamente esa es la única de las que se excusan para cumplir. La primera pregunta que se me ocurre, Mario, hay distintos tipos de discapacidades, ¿no? Sí, discapacidad visual, auditiva, motriz, personas de talla pequeña, en fin, todo esto tiene que estar considerado en el nuevo diseño de las unidades. Si bien el reglamento de transporte público de este año, que ya está en vigor desde este año, contempla algunos aspectos, obviamente no están las unidades adaptadas para todos los tipos de discapacidad, e incluso para condiciones de personas vulnerables no discapacitadas, hablamos de niños. Por ejemplo, un niño no tiene o no alcanza a tocar el timbre, o los pasamanos no están en esas, ergonómicamente hablando, diseñados de esa manera. Una mujer embarazada, por ejemplo, un adulto mayor, que hoy día incluso las unidades que se compran con ruta modelo y las que quedan en la norma siguen teniendo escaleras altas. Entonces, pareciera que esos son detallitos como menores, pero claro que no, esos son precisamente los chapuzones que el observatorio con sus integrantes, que son expertos en diferentes materias, está dando para decir, oigan, aquí la distancia entre los asientos, nada más decir que no va a permitir que una persona pueda subir con una silla de ruedas, una mujer con una carriola, etcétera. Hay varios asuntos que estamos analizando y bueno, van a venir una segunda vuelta de cambios y modificaciones tal vez a la norma de características de las unidades, pero ahí estamos precisamente trabajando. Y perdón por insistir en este tema de las discapacidades, pero que no se trate de un asunto de buena voluntad. De totalmente que no, Pablo, claro. Que realmente provoca accidentes el que no. Y es un tema de justicia social y de democracia y de equidad. No puede ser posible que el transporte público para los más vulnerables se convierta en una situación que merme su calidad de vida. Lo mismo para el adulto mayor. Hay muchas personas que nos están escuchando que tienen que ir al IMSS, al ISSSTE, al doctor, y que para salir de su casa ya les produce un cuadro de angustia decir, híjole, es que
tengo movilidad lenta, me estoy intentando subir a una unidad que tengo problemas en las rodillas, no tengo la fuerza suficiente para detenerme. Muchas personas adulto mayor han reportado caídas o golpes dentro de las unidades por la forma en la que conducen, etcétera, por la forma en la que están hechas estas unidades. Así que no son temas que son menores, ¿eh? Definitivamente lo que ha hecho el observatorio con la recomendación es abrir un debate que estaba velado, que cuando tú preguntabas en algunos sectores gubernamentales, bueno, sí son importantes las unidades, pero ya hay unidades adaptadas. No, a ver, es que no deben ser adaptadas como una cuota. Todas las unidades deben estar en posición de hacer que la gente las use, independientemente de su condición de vulnerabilidad física. Así es, totalmente. Bueno, vamos a, si les parece, desde el punto de vista de un ciudadano, qué es lo que voy a empezar a ver yo como cambios en el transporte público de Guadalajara a partir de las recomendaciones y de los compromisos. Vamos a hacer una pausa y de esto platicamos, ¿les parece? Perfecto. Esto es Cara a Cara, regresamos.